Muy buenas noches, escuderos de la vida, defensores de la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio en este Conversatorio por la Vida, un espacio dedicado por y para toda la comunidad provida y toda la ciudadanía que defiende la vida desde la concepción y defiende los valores familiares. Cada espacio es creado para tratar un tema que nos compete a todos, no solamente como referentes pro vida, sino como ciudadanos ecuatorianos, ya que esta pandemia nos ha golpeado muy fuerte y tenemos escuderos que se están encargando de defendernos, de atacar desde la causa, de poder llevar a cabo esa solución que tanto se necesita. Y el tema de hoy, no hay nadie mejor que lo pueda tratar que nuestro querido escudero, el abogado Héctor Yepes Martínez. Escudero, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Marta Cecilia? Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos sintonizan. Muchísimas gracias, Héctor. Este espacio trataremos hay tantos temas por conversar esta tarde, esta noche de hoy, pero queremos enfocarnos en unos puntos importantes. Como ustedes sabrán, en las redes estamos transmitiendo desde Facebook Live. Este conversatorio estará luego en nuestras redes de YouTube, porque es importante compartir lo que está sucediendo, qué se está haciendo para resolverlo y también qué pueden hacer nuestros escuderos con nuestro apoyo para evitar, prevenir y concientizar a toda la ciudadanía de lo que se está tratando ahora. El tema de hoy trata sobre la tabla de drogas, la situación en nuestro país, en nuestra ciudad, sobre el consumo de drogas y ahora la pseudo consumo de marihuana con fines medicinales ha golpeado bastante fuerte a nuestra juventud y se tiene que hacer algo al respecto. El año pasado, queremos que nuestro escudero Héctor nos comente un poco el tema, se propuso derogar la tabla de drogas, creo que tuvo un rechazo, pero eso no queda allí. Han habido varios ataques posteriormente y sin embargo aquí estamos en la lucha, estamos apoyándolos a ustedes. Nuestro invitado de hoy, un noble escudero quien más ha dado el pecho frente a las balas contra este ataque en contra de las drogas. Héctor, cuéntanos un poco, por favor. Claro que sí, la situación es muy preocupante en el país. A raíz de la tabla de drogas se desató un consumo, una alcahuetería realmente a nivel nacional. Lo que hicieron pues los traficantes, una vez que se dijo puede exportar hasta tanto, entonces empezaron a vender en esas pequeñas cantidades, inundando de drogas los colegios, las escuelas, y ahora hemos logrado aprobar por fin, y de hecho ya está en la recta final, llegó un veto parcial del gobierno, estamos terminando ya una votación que debe darse hasta la próxima semana, para que entre en vigencia la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, una nueva ley que yo fui ponente en la asamblea por los legisladores, que da un giro a esta política de la tabla de drogas por fin. Un paso histórico sería que se apruebe, porque esta ley prohíbe el consumo de drogas en los lugares públicos sin importar la cantidad. Por supuesto, sin criminalizar al consumidor, porque eso es lo que la Constitución prohíbe. No se puede meter en la cárcel al consumidor, pero sí puede haber otro tipo de sanciones para el consumo. No puede ser el viva la fiesta. Si hay consumo en un parque, en una plaza, en una calle, debe haber una sanción de trabajo comunitario, de multas, otro tipo de sanciones que no impliquen repletar la cárcel de consumidores, porque es verdad que ya las penitenciarías del Ecuador están llenas y el poco espacio que queda tiene que ser para los corruptos, sobre todo que todavía faltan que estén en la cárcel. Pero al consumidor hay que rehabilitarlo. Pero si hay un consumo en un lugar público, debe haber una sanción, porque de lo contrario pasa lo que hemos estado viviendo, que los niños están por la calle y resulta que ya una familia no puede poner ni 2 sillitas de plástico en el patio delantero de su casa porque con una niñita de 5 años le pasan fumando al frente como si nada, y aquí nadie hace nada, nadie puede decir nada, y eso no podemos seguirlo permitiendo. Ahora, en el tema medicinal, sí, Sí, solamente un ejemplo que lo viví en carne propia. No aquí lejos, en la ciudad de Durán. Uno pasaba por la calle, Héctor, a tu mano derecha era una cancha de fútbol, niños de 8 o 7 años jugando fútbol con los padres de familia, parecía un mini campeonato el año pasado.
cruzando la calle en otro parque, en una, como gradas de cemento, adolescentes, no más de 16, 18 años, armando no sé cómo se le dice, un chapo, un rol de marihuana para fumarlos. Estamos hablando de Porro, menos le dicen. un porro, 50 metros de distancia, el ejemplo, y ambos son hijos. ¿Qué pasa con los padres? Se ve la diferencia, el contraste. Los padres de familia están con sus hijos y los padres de familia de estos chicos que están en la otra vereda consumiendo. ¿Sabrán? ¿No sabrán? ¿Lo permiten? ¿No lo permiten? ¿No pueden impedirlo? Eso es lo que se nota, esa es la realidad ahora. Y si estamos inculcando en casa y no podemos impedirlo en los lugares públicos, no hay una coherencia. De acuerdo, y es importante que no se normalice el consumo, o sea, que esto no sea parte del paisaje, porque si no, los niños crecen viendo como que si esto es comprar caramelos, la droga, y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, en esta ley, por un lado, se prohíbe el consumo en los lugares públicos, también se faculta tanto a la policía como a agentes municipales para que puedan intervenir directamente a fin de lograr que haya un control efectivo. Y ojo, en esta ley también estamos permitiendo que se pueda hacer vigilancia, operativos dentro y fuera de las escuelas. A veces el Ministerio de Educación dice, no, no se puede poner cámaras dentro de la escuela. ¿Por qué no? Si ya sabemos que ahí se está dando el expendio de drogas. Por supuesto, con protocolos no se va a poner una cámara en el baño, pues no. Pero tiene que haber también controles y facilitar esa vigilancia para que haya sanción al consumo, trabajo comunitario, multas y en el caso de tráfico, sin importar la cantidad, aunque sea medio gramo, la sanción debe ser cárcel y ahí debe intervenir la autoridad y eso queda muy claro en este proyecto. También fortalecer la prevención, que es tan vital. Al final del día, las drogas son como el coronavirus. La mejor cura es no caer en ellas. Y así como con el coronavirus, la prevención es lavarse las manos, la mascarilla, la distancia social. Con las drogas, la prevención está, y eso es lo que hemos aprobado en esta ley, que se dé educación en valores, educación cívica, desde la escuela hasta la universidad, en todas las mallas curriculares. También que se fomenten las actividades sanas, el deporte, la música, la danza, el teatro, la cultura, para todos los gustos, niños, niñas, adolescentes. Y esto es clave porque esta es de las actividades que más logra prevenir las adicciones a nivel mundial. Y hay un caso muy famoso que es el de Islandia, que había sido el país con el mayor porcentaje de adicciones de toda Europa. Y adicciones me refiero a drogas, alcohol y tabaco. Y hoy es el que menos adicciones tiene. ¿Por qué? Por un lado, control firme, no alcahuetería. De hecho, en Islandia son hasta más severos. ¿Eh? Hay toque de queda para menores de edad a ciertas horas. Y eso combinado con prevención, con darle a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, niños, las oportunidades de practicar actividades sanas que ocupen su tiempo libre y los alejen de las adicciones. Y eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Aquí trabajar por una parte en prevención y por otra parte firmeza también para que haya controles necesarios. Y por supuesto esa prevención involucra no solo a las autoridades, no solo a la escuela, sino también a la familia. Yo como papá de 2 hijitos, una recién nacida, creo que en esto pues todos debemos unirnos a la causa de lograr familias libres de drogas en el Ecuador, trabajando autoridades, educadores, padres y madres de familia, todos en la misma dirección. Y todo eso radica en lo que usted expone, Héctor, en los valores familiares, desde casa. La escuela complementa con materias que antes usted y yo veíamos de nuestra época, que ahora ya no están, de hace muchos años ya no están. Y estudios demuestran que la falta de esas materias, más que la parte teórica, es la parte formativa, en el criterio del estudiante, en el criterio que a futuro será una persona parte de la solución. Esa carencia de esas materias es lo que ahora se ve. No es broma y no es algo descabellado ni desconectado. Tiene total vínculo en lo que está pasando ahora en los hogares.
la falta de ese complemento en esas materias para que como padres podamos reforzar esos valores en casa, se evita lo que ahora se ve. El año pasado usted hizo una campaña maravillosa rescatando jóvenes de las drogas. Cuéntenos un poquito cómo es la experiencia, cómo el estado emocional que se encontraban esos jóvenes en ese mundo oscuro y perdido y cuán difícil, porque se los logró, pero cuán difícil era sacarlos de ese estado. Sí, realmente ahí hemos hecho algo muy pequeño, ¿no? Porque es algo que va más allá de estar en un cargo público, es una ayuda solidaria. Hemos ayudado a chicos que estaban en la calle, por ejemplo, el primer caso, Jefferson, que a él lo fuimos a ver en unos tubos, dormía en la Marta de Roldós, en la avenida Tancamarengo, justo cerca del registro civil, antes de ya entrar para la Marta de Roldós, en unos tubos en la calle, estaba durmiendo totalmente consumido por la H, porque aquí no es el joven el que consume drogas, en el caso de la H es la H la que se consume, la vida de nuestros jóvenes. Y realmente daba realmente dolor verlo, dolor a Jefferson. Logramos apadrinarlo y esa es la ayuda que damos, como muchos chicos no tienen los recursos para ir a un centro de rehabilitación y prácticamente no hay centros públicos, y ya hablaremos de eso, en la ley también pusimos algo para ayudar en esa línea, pero los centros privados cuestan y un chico que está en la calle, ¿cómo consigue para ir? Entonces lo ayudamos, le dimos una beca para que vaya a un centro de rehabilitación y realmente es maravilloso. Uno lo ve ahora, Jefferson ya está gordito, sonriente, feliz. Fue clave también, y miren el tema Provida, él iba a ser papá y una de los motores que lo llevó a rehabilitarse era su hijita, que ya nació justo cuando él estaba en plena rehabilitación. Y mira, esa es la típica historia que quienes promueven el aborto dirían, no, imagínense, una chica embarazada, en situación precaria, el papá vive en la calle, adicto a la droga, ¿qué van a hacer? Algunos dicen mejor es abortar, ¿no? Para que vean más bien una vida nueva, lo que hace es sanar la vida de los padres en este caso. Y es lo que llevó a Jefferson a tomar esa decisión, que es lo fundamental, porque yo le digo a él, tú eres un valiente, porque más allá de la ayuda que uno pueda dar, sin la decisión personal de vencer el miedo, de ir a una rehabilitación que no es nada fácil, que primero es pasar por una desintoxicación, por un proceso físico muy fuerte y luego tener el coraje de no caer, de no reincidir, es duro. Con mucha fe en Dios también, Jefferson logró salir adelante, un proceso de 6 meses. Y ahora fuimos a buscar a otro chico con Jefferson. Fuimos los dos a otro chico, lo sacamos de la calle también, se llama David. A él lo encontramos en una alcantarilla en la vía La Costa, realmente también muy duro. Y él se está recuperando en estos momentos que estamos conversando. También una obra que hemos hecho con Vaquerito, que él estuvo en un problema fuerte de drogas y ahorita se dedica a ayudar a los chicos en la calle y ahí hemos también puesto un granito de arena. Pero esto es un ejemplo de lo que, muy en chiquito, porque estamos hablando de 2 casos, el Estado puede hacer si nos unimos todos para realmente tratar de ayudar a tantos jóvenes que hoy están en la desesperación, en el abismo de las drogas y que necesitan ayuda para salir adelante. Y una parte es la prevención y otra es la rehabilitación, que ahí te decía Marta, en la ley acabamos de aprobar, y esto lo vetó el presidente y ojalá podamos mantenerlo, que todo lo que se incaute al narcotráfico, que muchas veces no se sabe dónde termina, sirva para financiar la prevención, para financiar el tratamiento de las adicciones. Los bienes inmobiliarios
que bueno, ya desapareció recién inmobiliaria, pero ahí están esos bienes que son del Estado, sirvan para tratamiento, sirvan para charlas de prevención, para ayudar a nuestros chicos y a salvar vidas, porque realmente las drogas destruyen la vida de nuestros jóvenes y de las familias. Con tantos recursos que se pueden contar de lo que se ha incautado, tendríamos para un sistema de rehabilitación y prevención a nivel nacional súper bueno, excelente. O sea, es cómo canalizar eso. Los granitos de arena como esos son tan valiosos que ustedes, es una persona, sí, pero esa persona, ¿a cuántos otros chicos pudo haber hecho daño si no llegaba alguien a rescatarlo? Vamos a eso, o sea, lo que podía haber pasado. Pero esos granitos de arena como usted, que sabemos que lo hace no porque es un servidor público, sino porque como persona tiene esa convicción, esos valores y principios. Se puede replicar, razón por la cual Jefferson ahora fue parte de la solución. No solamente se quedó como un testimonio, sino también quiso actuar. Y eso es lo que nos inspira a dar esa cadena de favores para realmente ser parte de la solución y no vivir lo que estamos viviendo ahora. Ahora es otro tema que tiene también que ver toda esta falta de valores, esta carencia de principios fuertes que duren toda la vida. Se ve ahora con estos casos de corrupción. Son jóvenes descarrilados que no han tenido esa formación o esa fortaleza en principios y valores que caen en esto. Y no hay que ser personas de escasos recursos. Veamos lo que está pasando ahora con el caso de la empresa eléctrica, con las planillas. ¿Qué pasó allí? De antemano, gracias por toda esa lucha, porque yo sé que es fuerte enfrentarse a un monstruo tan grande, pero para eso estamos nosotros, para apoyarnos entre el sector ciudadano, que hacemos la denuncia y acudimos a ustedes, que son los que pueden canalizarlo de una forma mucho más directa. ¿Cómo se está resolviendo eso? Así es, y también ahí se ve corrupción, porque la corrupción no es solo cuando un funcionario le roba al Estado, también es cuando el Estado le roba a todo el mundo, como está ocurriendo en las planillas de luz, que le están cobrando a las familias valores que no han consumido, locales vacíos que llega una planilla de $50, o como me denunciaban en Esmeraldas, porque esto es en las 24 provincias del país, una familia que paga normalmente $8 de luz, le llega una planilla de $70 casi. Estamos hablando de prácticamente 9 veces más de lo normal. Y esto se da porque desde el gobierno, a través del Arconel, que es una entidad del gobierno central, ordenaron el 9 de abril que se cobren promedios en las planillas de luz en todo el país, en vez de ir a leer los medidores físicamente como manda la ley. Y es lo lógico que uno le cobre lo que ha consumido, pues no que se le inventen un valor. Ante eso, ya hemos hecho algunos llamados a la asamblea, tanto a autoridades eléctricas. Yo hice llamar al ministro de Energía, el presidente Lenín Moreno dio una cadena nacional reconociendo el error, pero aquí queremos hechos, no palabras. Y por eso yo presenté una demanda contra el Arconel, que es del gobierno central, para exigir que den de baja estas planillas sobre promedios. Y justo la semana pasada ya logramos una resolución a favor. La jueza del caso, la doctora Olga Lapierre, resolvió dejar sin efecto todas las planillas de luz que hayan sido emitidas sobre promedios, presunciones, sobre estimaciones, y ordenar, como manda la ley, que la empresa eléctrica vaya y cobre en función de lo que está en cada medidor, que sigue estando en tu casa, en la mía, ahí están los medidores, vayan, léalos y cobren en base a eso. Ahora, por supuesto, vamos a asegurarnos de que Arconel disponga a las eléctricas de las 24 provincias del país que se siga este procedimiento, se cumpla con la orden judicial, y vamos a monitorear que así sea. Y si no, pediremos la destitución de los funcionarios, porque incumplir una orden judicial es causal de destitución del cargo y además es delito de desacato que está penado con cárcel. Así que esperemos que no caigan en eso. Guerra avisada no mata gente. De todos los recursos, todo este esfuerzo se supone que debería canalizarse para prevenir y dar soluciones, no estar direccionándolos a estar haciendo denuncias, a estar verificando, a estar exhortando que rectifiquen, que hagan estos cambios, porque se descuida lo que realmente nos interesa y lo que realmente deberíamos estar haciendo, que es vigilar, prevenir, educar, formar y evitar este tipo de situaciones, peor viniendo del Estado o de una entidad pública, mucho menos. Entonces todo se desvía
y no se concentra en lo que tenemos que hacer. Y sobre ese tema, ahora, ¿qué pasa con este caso de, volviendo al tema que nos compete ahora, esta tabla de drogas que ya se está tratando de derogar, motivan ahora que Ecuador no solamente se consuma, sino que se siembre? Una pregunta muy directa, ¿está realmente nuestro país, nuestra agricultura, está lista para cultivar, para sembrar cannabis? A ver, yo voté en contra de esa reforma por una razón muy práctica. Primero, aclaremos los conceptos. Número uno, la marihuana medicinal no existe. Nadie se cura frotándose marihuana en el brazo eh, como si fuera amuleto, pues no. Eso no existe. ¿Qué es lo que existe? Medicinas que tienen cannabidiol, que es un elemento químico que está en el cannabis y que sirven para ciertas dolencias, no para curar, sirven para aliviar el dolor. Y que, por cierto, tienen sustitutos con otro tipo de tratamientos, pero en todo caso, a eso, en primer lugar, nadie se opone. Eso está permitido no de ahorita, de siempre por la ley, así como hay morfina en los hospitales sin ninguna reforma legal. Y a nadie se le ocurre ir a producir morfina libremente porque la morfina sea medicinal. No, 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 la morfina autorizada dentro de los protocolos de salud obviamente sirve para un hospital. O también el caso de la buscapina. La buscapina comparte sustancias químicas con la escopolamina. No por eso nadie habla de la escopolamina medicinal, pues. Otra cosa es que tenga una sustancia, que esté en un medicamento autorizado con los protocolos y que se vende en una farmacia y que en el caso del Ecuador se importa. Eso es lo que quienes dicen, y yo entiendo eso, que necesitan la medicina para la dolencia física, perfecto, vaya, compren la medicina en una farmacia que tenga CBD, cannabidiol, con una receta médica, y eso está permitido, no de ahorita, de siempre por la ley, porque eso no es marihuana, pues. Eso es un medicamento que tiene una sustancia que resulta que también está en el cannabis. Y digo que yo entiendo el problema porque mi mamá sufre de artrosis. Ella no utiliza este tipo de medicamentos, pero digamos, si mañana se los recetan, es totalmente válido que los utilice, pero siguiendo los protocolos, porque cuidado, aquí estamos hablando de temas médicos. Aquí salir como loquito a decir, es que la marihuana medicinal, por favor, es una irresponsabilidad médica para empezar. Eso no se puede permitir, más aún cuando le escuchamos a autoridades, asambleístas o personas que van en la televisión a hablar cualquier cosa. Ahora, los grandes promotores de esto son los señores de Ecuador Canábico, que son fumones, pues por Dios. Y van a la asamblea a hablar como grandes voceros de la ciencia, porque son marihuaneros, pues, en el sentido literal de la palabra. No lo digo, por si acaso, con ninguna connotación despectiva. Ellos afirman ser consumidores habituales de marihuana. Bueno, pues, pero no vengan a dar consejos como si fueran graduados de medicina, pues no son, para eso están los médicos. Entonces, número uno. Número dos, a mí me preocupa los controles. Si nosotros fuéramos Canadá, yo diría, bueno, vamos a autorizar un cultivo que con los controles del caso se va a garantizar que se destine para la producción de medicamentos. Por ejemplo, eso significa tener cáñamo con ciertas proporciones de CBD sin THC o con cantidades mínimas, que es la sustancia adictiva. En teoría suena bien. La pregunta que yo me hice cuando tocó votar esto en la Asamblea, y es la reflexión que yo hice a los legisladores, el Ecuador, donde no se controla ni los carnets de discapacidad, en el Ministerio de Salud, que sería el mismo ministerio que controlaría estos temas, va a controlar eso, en serio. El mismo Ecuador donde se vende H a plena luz del día fuera de una escuela y aquí no pasa nada, va a controlar hectáreas de plantaciones en zonas rurales alejadas donde no llega normalmente la policía. Ahí se va a controlar. Yo tengo mis serias dudas. Ojalá yo me equivoque. Quiero con todas las ganas del mundo estar equivocado. Ojalá así sea y esto se haga de manera controlada y nos tapen la boca, pues sería una gran noticia.
Sería una gran noticia, pero cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que hacerlo sobre los antecedentes, y los antecedentes nos dan para pensar todo lo contrario. Todo lo contrario, un escenario agrícola totalmente devastador. Sería una sustitución de cultivos y un golpe duro para la familia agrícola. O sea, voy a dejar de cultivar arroz porque ahora es más rentable el cannabis, voy a dejar de cultivar banano, maíz, soya, porque es más rentable el cannabis. ¿Qué estoy dejando? Quitando no solamente mi rentabilidad agrícola, sino llevar a la mesa alimentos, o sea, realmente alimentar para este tipo de plantación que no afecta. Y ojo, lo que usted dice es totalmente cierto. ¿Qué pasa con ese microtráfico y esos cultivos caseros, esa producción casera? En el patio de mi casa voy a poder sembrar, ya no tengo mi huerto de pimiento, ahora tengo mi huerto de cannabis, hago mi consumo, mi procesar el cannabis de una forma casera es impulsar el microtráfico. Cuando están aprobando una ley para que no se permita el consumo en espacios públicos, por otro lado están promoviendo que se produzca de forma casera, sin control, sin ningún aval, sin ninguna garantía de que realmente tenga resultados, este cannabis con fines medicinales que no existe. Es un juego de palabras, como usted bien lo dice, Héctor. Es un juego de palabras que encanta, suena bonito, pero la realidad es otra. Juego de palabras detrás del cual yo creo que está una deliberada estrategia de comunicación de asociar marihuana con medicina, o sea, de vender la marihuana como algo inofensivo. Y eso además es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Portugal, por ejemplo, donde la legislación es bastante flexible, aunque no llegan al extremo de la tabla de drogas que aquí se aprobó. ¿Ah? En Portugal hay una tabla, pero igual si se consume en un lugar público hay multas y hay sanciones, cosa que aquí no hay por ley. Hasta la ley que vamos a aprobar la próxima semana, que yo he venido impulsando, hasta el día de hoy no existe. Hay ciertas ordenanzas que no tienen respaldo en la ley y que por tanto están mochas, por así decirlo, pese a que son esfuerzos positivos. En Guayaquil se ha aprobado, me parece muy bien. Pero Portugal, que se utiliza como ejemplo liberal en materia de drogas, tiene leyes más estrictas que las nuestras. Y aún así, si usted revisa una publicación del País, la voy a pasar después, no la tengo obviamente ahorita a la mano, un reportaje sobre la situación de las drogas allá. El jefe de la política de drogas, que ha sido muy exitosa en prevención en Portugal, dice: ahora el gran problema es la marihuana. ¿Por qué? Porque la mitad de los ingresos psiquiátricos de Portugal son relacionados al consumo de cannabis. Entonces, esto no es inofensivo, no es medicina, y es muy irresponsable transmitir en medios de comunicación masiva esta idea falsa de que la marihuana es medicinal. No, señores, hay un componente químico, así como lo hay en la escopolamina, así como ocurre con la morfina, que sí, con protocolos autorizados puede servir para una medicina, pero nadie se cura frotándose marihuana en el brazo porque le duele el músculo. Eso por una parte. Por otra parte, hay un riesgo también que a mí me preocupa. Ecuador es un país de tránsito de drogas, de tránsito importante en las rutas de los carteles del narcotráfico a nivel latinoamericano. Pero Ecuador hasta ahora, y eso es casi un milagro estando al lado de Colombia y Perú, Ecuador no ha sido un país productor de drogas, al menos no en grandes cantidades, a diferencia de Colombia y Perú. Cuidado, aquí abrimos puertas muy peligrosas a que eso, sin estar autorizado en la ley, al permitir la siembra disque para fines medicinales, resulta que por debajo se empiezan a cultivar otro tipo de sustancias, sabiendo pues que estos controles dependerían de ese mismo Ministerio de Salud, que no puede controlar ni los carnets de discapacidad. Es que es un escenario posible, todo escenario es posible, y si ya vemos cómo están respondiendo las autoridades frente a los problemas actuales que tenemos, ¿qué garantías hay de que haya un control, de que haya un registro respectivo, de que haya una dosificación correcta? No hay. No hay. Todos los antecedentes que usted justamente menciona dan a un escenario totalmente contrario. Va a ser un desastre, mucho más
fuerte y devastador para la familia. ¿Qué garantías tengo como padre de familia de garantizar un ambiente, un entorno social sano para mi hijo o para nuestros hijos, para las escuelas? Si actualmente hay microtráfico dentro y fuera de entidades educativas, escuela, colegio, universidad, ni se diga. ¿Qué garantía hay cuando se implementa o se impulse acá la siembra casera? Muchos jóvenes han dicho, sí, sería ideal, sería un negocio, lo ven como negocio. Sí, pero ven el dinero, ven la rentabilidad, una falsa rentabilidad. No ven realmente los efectos colaterales que tendrán en el microtráfico a la vuelta de mi esquina. Voy a hacer una distribuidora, voy a tener mi contacto en mi red social porque está permitida la siembra con fines medicinales. Entonces, es un absurdo escenario considerar que aquí no va a pasar eso, porque sí va a pasar. Realmente golpea bastante y eso es lo que no se está legislando desde la causa con valores y principios. ¿Por qué hacemos hincapié en esto, estimado escudero? Porque es lo que está pasando ahora. Es tanta la falta de principios, de valores, de ética, de moral, de todo ese conjunto de perfiles que uno se espera de ciertos funcionarios públicos como personas, como ciudadanos que defienden la vida y la familia, pero que están cometiendo terribles atentados en contra de toda una nación de 17 millones de ecuatorianos. ¿Qué está pasando ahora con las planillas de luz? ¿Qué está pasando ahora con los carnets de discapacidad? Ha sido una decepción. Muchas personas dicen, bien, se las está descubriendo, pero qué vergüenza ajena da ver la cantidad de carnets de discapacidad emitidos, no solamente quienes lo pidieron, sino quienes lo expendieron, quienes lo solicitaron. Entonces, ¿qué dice eso de nuestro país? Hay una carencia muy grave, muy fuerte de valores y principios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede rescatar eso con las personas que actualmente están en sus cargos públicos? Destituirlos, pero ¿quién viene en su lugar? ¿Otro igual o peor? ¿Cómo se puede depurar o filtrar a través de nuestro actuar ciudadano esta exigencia de que las personas en ese cargo sean las personas correctas? Yo creo que aquí hay dos niveles. Uno es la parte judicial, ¿no? Aquí estamos hablando de delitos que se cometen. Cuando hay delitos no estamos hablando de un tema político, estamos hablando de delincuencia. Y ante la delincuencia lo que debe haber es cárcel. Y lo que debemos exigir es que la fiscalía meta presos a todos los que han incurrido en estos actos, sean asambleístas, ministros, alcaldes, prefectos, concejales, empresarios, quien fuere. Porque aquí el peor mensaje es la impunidad. Aquí tienen que irse a la cárcel los que hayan caído en este tipo de actos de corrupción. Y para eso hay que apoyar a la fiscal Diana Salazar, que ya ha dicho que necesita más abogados, más peritos, una policía que sea independiente del gobierno, porque hoy la policía depende del gobierno. ¿Y cómo la fiscal va a investigar con esa policía escándalos de corrupción del propio gobierno? Pues sí, parte. ¿Cómo se investiga el reparto de los hospitales que repartió el gobierno de Lenín Moreno? Y por el que se acusa a la ministra de gobierno, que es la jefa de la policía. Por favor, porque eso es absurdo. Así que tiene que haber una autonomía por parte de la fiscalía. Eso es lo inmediato, pero luego también aquí estamos viviendo como sociedad en el Ecuador y en el mundo una crisis de la familia. Y esto es algo que va mucho más allá de lo político. Lo político es una parte. Aquí estamos hablando de un problema cultural que de hecho ya lo estamos viendo con más fuerza en el primer mundo. Los abuelitos dejados a su suerte, el aborto normalizado en muchos casos, o sea, ya trivializado el valor de la vida como tal, la vida que es sagrada, o sea, en el momento que estamos dispuestos a negociar la vida porque es mejor matar a un ser humano que para no dejar los estudios, con lo grave que puede hacer que alguien deje los estudios, eso no justifica matar a alguien. Otra solución podemos encontrarle a eso y seguramente hay mucho que hacer ahí todavía, pero no podemos trivializar la vida. Y hay una corriente que se llama a sí misma progresista, pero lo que busca es retroceder, no progresar, que pretende destruir los valores de familia. Por ejemplo, destruir el concepto de autoridad paterna, de autoridad materna.
Ahí hay una sentencia de la Corte Constitucional que yo lideré una resolución en la Asamblea y la aprobamos para oponernos a ello, que decía que el Estado se puede intrometer en la función de autoridad del padre o de la madre sobre su hijo. No estamos hablando de casos de abusos, obviamente hay delito, pues un padre que abusa de su hijo tiene que irse a la cárcel. Eso no está en discusión. Lo que esta sentencia cuestionaba es la tutela del padre o la madre sobre sus hijos. Una sentencia que decía que había pleno derecho a la libertad sexual de niños desde corta edad. Entonces no habría delito de violación, pues si hay plena libertad sexual. O lo uno o lo otro. Absurdos que a veces no nos damos cuenta de a dónde llevan. ¿Cómo espera una sociedad que un ciudadano respete a una autoridad, a un policía, si estamos minando el concepto de autoridad en la familia? O sea, si yo no respeto la autoridad de mi papá, ¿por qué voy a respetar la autoridad de un policía? Y luego nos sorprende cuando hay los disturbios que hay y cuando hay la violencia que hay en la calle. Si yo no educo en valores dentro del hogar, dentro de los compañeros en una escuela, ¿qué voy a esperar luego que esa persona a la que el Estado le dice, tú puedes hacer lo que te da la gana en tu casa, no hay reglas, viva la fiesta, porta drogas, no pasa nada? Y luego le exigimos que sea honesto, que no caiga en corrupción. O sea, el que no respeta a su familia, ¿por qué va a respetar al Estado? El que no respeta a su hermano, a su papá, a su mamá, ¿por qué va a respetar un contrato? El que no es solidario en su propia casa, en su propio vecindario, si destruimos esos conceptos de comunidad, de convivencia, ¿cómo esperamos luego que alguien diga, no, yo tengo que pagar impuestos porque quien más tiene es justo que ayude a quien necesita, porque es lo justo? No es solo una cuestión de ser libre para hacer lo que le da la gana, no podemos ser indiferentes frente a lo que pasa al lado nuestro. Y son valores cristianos que hay que reivindicar como tales también. Porque por algo en la única civilización de la historia de la humanidad donde se inventó la idea de derechos humanos es en el cristianismo. Porque hay un valor al ser humano. Por algo no existe en China, ni en las comunidades árabes, ni en ninguna otra parte de la historia ni del mundo este concepto. O el concepto de justicia social. No se puede explotar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen una dignidad humana que va más allá de cuánta plata generen. Pues no son cosas, somos seres humanos. Pero en el momento que empezamos a relativizar, por ejemplo, el ser humano que todavía no nace, que es la vida más indefensa, luego vamos a terminar también relativizando todo lo demás. Y ahorita el gran desafío que tenemos como personas, como ciudadanos, no importa lo religioso, hay conceptos que vienen del cristianismo, pero que hoy los asumimos como parte de lo positivo de la sociedad. Y también el cristianismo, no en la doctrina, sino en la práctica, ha habido excesos que hay que también saber corregir. Pero eso hay que defenderlo. Y no lo digo yo, lo decía Angela Merkel, canciller alemana, que defiende la visión cristiana de la vida y que es la líder de la democracia cristiana alemana. Así que yo creo que aquí debemos entender que si no rescatamos el valor de la familia, difícilmente vamos a ganar en la lucha contra la delincuencia, contra la corrupción, contra las drogas, contra la injusticia social, contra la codicia que motiva a la explotación laboral en lo privado o a la corrupción en lo público, pero que parte de una misma raíz, que es despreciar al otro y pensar que el dinero es más importante que la gente. Así que hay que trabajar en la familia. Y tanto que se ha hablado en el Ecuador de buen vivir, yo creo que debemos hablar de buen convivir. Eso es lo básico, porque ningún ser humano solamente vive. Todos convivimos siempre. Siempre vivimos en conjunto con otros. Y el primer espacio de convivencia por naturaleza es la familia. Y no puede haber buen convivir en el Estado, en una empresa, en un gremio, en un club deportivo, si no aprendemos el buen convivir primero en cada una de nuestras familias. Y yo creo que hacia allá es donde debemos ir, no solo, insisto, en el campo político, en el campo
cultural y social en el Ecuador y en el mundo. El campo que más se marca ahora y el que más ha golpeado, ya desmotivado, decepcionado, lamentablemente ha sido el público. El privado, bueno, se encarga la justicia de rectificar. En casa los padres de familia se encargan de rectificar a tiempo. Ojalá fuera así en todos los casos, en todos los hogares, que realmente los padres tengan herramientas también. Nosotros pedimos que a los chicos se los eduque, pero también hay padres que necesitan ayuda, necesitan herramientas, fortalecimiento familiar, escuela para padres, esas herramientas teóricas y prácticas que permitan formar hijos para que sean líderes, partes de la solución, no parte del problema que está pasando ahora. Esa codicia, esos engaños, esos falsos valores que ahora se ven, que afectan y repercuten en toda una sociedad. ¿Qué pasa ahora? Vemos que hay una carencia, como le decía, de valores, y en estos funcionarios públicos ahí no se entiende por qué se está buscando nombrar como segundo mandatario o vicepresidente a una persona o a varias personas en una lista donde no tiene nada que ver, ninguna coherencia moral, ética, con lo que uno está justamente pidiendo rescatar, pidiendo que se evidencie, que se refleje que estamos teniendo una luz de esperanza, por así decirlo, en que realmente va a apoyar en estos meses que quedan, previo a elecciones en 2021, para rectificar o apoyar en algo todo lo que sucede. Pero si ya son personas que tienen procesos investigativos encima, que tienen antecedentes de corrupción, que tienen antecedentes de la promoción del asesinato de ecuatorianos antes de nacer, ¿cómo se puede concebir la idea de que ellos están siendo considerados para gobernar, ayudar a gobernar 17 millones de ecuatorianos? Eso es lo que no se entiende. ¿Cómo podemos desde nuestra esfera ciudadana rectificar o levantar la voz o reforzar, hacerles eco a ustedes, nuestros escuderos, que son unos poquitos asambleístas que nos han ayudado dentro y fuera del pleno de la Asamblea Nacional a realmente rescatar eso? Porque suena muy poético, suena muy fantasioso, pero es lo que se necesita ahora. Y si no lo hacemos nosotros bajo la bandera que nos une o bajo los principios como ciudadano ecuatoriano, ¿cómo podemos nosotros hacer eco y decir, oigan, esta persona no me representa, quiere matar a mi hijo antes de nacer, quiere promover el consumo de drogas, quiere seguir promoviendo la corrupción? Es parte de cómo se puede depurar eso y exigir que no se nomine a este tipo de personas, sino más bien se considere con los perfiles mínimos básicos que son valores y principios. Yo creo que, bueno, hay primero una gran labor que hacer en cada hogar, en cada espacio donde uno normalmente está. Luego están las redes sociales, que hoy son un gran vehículo para expresar el sentimiento de la ciudadanía, y es importante visibilizar eso, porque cuando uno ve una encuesta, y el año pasado se publicó una de la encuestadora Click, una encuestadora bastante reconocida a nivel nacional, y le preguntamos a la gente sobre estos temas en el Ecuador, a diferencia de otras partes, la gente es abrumadoramente pro vida, pro familia. Más del 80% de los ecuatorianos cree que hay derecho pleno a la vida desde la concepción, cree que el aborto no debe ser legalizado, cree que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, y por eso más del 80% de los ecuatorianos, más del 60% entonces así lo aprobó en la Constitución, pese a que 5 jueces se fueron en contra de millones de ecuatorianos en una sentencia interpretando todo lo contrario de lo que dice el texto. Más del 80% de los ecuatorianos está en contra de la tabla de consumo de drogas, en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, como promueven los mismos que promueven la tabla de drogas, los mismos que promueven el aborto y que ahorita promueven un caso sobre niñez trans en la Corte Constitucional. Dijeron, no, el tema del matrimonio homosexual solo es para las personas adultas. Ahí está, como advertimos que iban por los niños. Ahí está, en la Corte Constitucional. Y ante eso hay que alzar la voz primero. Hay que demostrar que la minoría de alto parlante que está detrás de estas causas es una minoría. Y ojo, está equivocado ese planteamiento de esa minoría, no porque sean minorías, sino porque es un error lo que promueven. Pero además son minoritarios, pues.
pero copan los espacios de comunicación y eso debe ser contrarrestado simplemente visibilizando lo que esa mayoría silenciosa de ecuatorianos pensamos, y cuando vamos a las urnas ahí está que también los que se lanzan por estas causas no sacan ni el 3% en las elecciones, ¿no? Pero luego son muy hábiles para tomarse el poder, ¿no? Me recuerdan a don Fabián Alarcón, algunos los de ahora que dicen que eran rupturas, que iban a cambiar la política, han terminado con la misma política trepadora de los 90, igualitos, no ganan ni una elección y gobiernan, no tienen ni un voto en la asamblea, pero quieren la vicepresidencia de la República. Ruptura ha sido para romper el país, porque no han roto con ninguna vieja política, son exactamente lo mismo y con ideas aún más peligrosas. De hecho, y yo creo que ante eso, primero sobre el tema de la terna de la vicepresidencia, yo jamás puedo votar por personas que están cuestionadas por el reparto de hospitales, de gobernaciones, de eléctricas a nivel nacional, porque eso sería nefasto para el país, ahora que el reparto se lidere desde la vicepresidencia, con la oportunidad de que esa persona que llegue pueda hasta llegar a suceder al presidente de la República. Eso sería gravísimo. Y yo no me voy a prestar para eso, ni directamente votando a favor de eso, ni indirectamente dejando así nomás que pase por el Ministerio de la Ley. Perdón. Vamos a ver cuál es la postura de la mayoría de la Asamblea y que el pueblo esté pendiente de aquello. Quiero cerrar solamente leyendo unos cuantos comentarios, los que alcancemos a leer porque se ha ido volando este tiempo. Muchísimas gracias de antemano, querido asambleísta escudero Héctor Yepes, por siempre estar presente, por aceptar esta invitación, este espacio que es por y para ustedes, para conectarnos con esta voz dormida, esta voz que realmente está muy callada y que es la mayoría que se necesita ahora activar. Comenta Isabel Barrera, el incentivo al agro debe ser de productos que alimenten más y mejor a los ecuatorianos. Saludos desde Tena, nos están viendo desde Tena. Las fundidas de droga ahora lo llevan dentro de las mascarillas. Las funditas de droga ahora las llevan dentro de las mascarillas, o sea, se las ingenian para hacer de todo. Tenemos una constitución muy garantista de derechos, pero para los delincuentes. Excelente, Cristina Valverde. Saludos, Cristi. Ángel Montenegro, excelente programa. Antonio Heredia, asambleísta Yepes, buenas noches. ¿Qué opina de la propuesta de Guillermo Lazo con respecto a la liberación del cannabis medicinal? Ya explicamos que el cannabis medicinal no existe, es una teoría conspiradora, pero ya fue aclarada. Yo creo, asambleísta, para poder cerrar este bloque, un mensaje de activación. Es lo que necesitamos de ustedes. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer la lucha que ustedes llevan para realmente lograr un cambio? Despertar, informar, concientizar a la ciudadanía, a los padres de familia, que somos los que más estamos pendientes, para poder ser eco y realmente ver en ustedes reflejado nuestras necesidades de llevar a Ecuador a otro rumbo, porque si seguimos así, con esta pandemia, si esto no es tocar fondo, asambleísta, realmente no sabemos qué. ¿Cuál es el mensaje para poder cerrar y impedir? Bueno, primero un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza. Los ecuatorianos somos una gran familia fuerte, que vamos a salir adelante. Superamos el terremoto de Manabí y Esmeralda, superamos el terremoto de Ambato, que es la mayor tragedia realmente antes de esto que hemos vivido en el Ecuador, y vamos también a superar esta pandemia del coronavirus, pero unidos, juntos. Hay que alzar la voz para defender la familia y ojo, se aproxima una elección. Hay que votar por candidatos que defiendan la familia, y lo digo por experiencia en esta asamblea, que entre todas las cosas que se le puede achacar a la asamblea, aparte había una mayoría muy estrecha para defender la vida, para defender la familia, pese a que cuando uno hace una encuesta ve que más del 80% de ecuatorianos están por la vida y la familia, y no porque lo diga una encuesta solamente, es algo que basta salir a la calle para darse cuenta. Sin embargo, el 80% de asambleístas no responden a esa realidad. Y ahí hay un problema democrático. Pero también la solución está en nuestras manos y es el voto. Es el voto por quien defienda la vida, por quien defienda la familia, por quien defienda la honestidad, por quien defienda la lucha contra los malos valores de las drogas, de la corrupción que tenemos que desterrar, por quien defienda el bienestar
para las familias del país, en su economía, en su hogar. Así que hay que hacer un llamado para votar pro vida, para votar por la familia en esta próxima elección. Querido asambleísta, escudero de la vida y de la familia, muchísimas gracias, no solamente por estar en este espacio, sino por estar siempre constante interacción con nosotros, en lo que nosotros podamos ayudar. Sabe que cuenta con no solo con la comunidad Provida, sino con un montón de familias ecuatorianas que lo apoyan, que lo respaldan y siempre estarán apoyando en todos los proyectos que usted da. Eso ya lo sabe, son nuestros escuderos, nuestras voces dentro de la asamblea, los únicos que realmente han dado el pecho frente a todos estos ataques y necesitan de nosotros. No podemos seguir callados. Para eso está este espacio conversatorio por la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Asambleísta, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y con todos ustedes será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Muchísimas gracias.